Muy bien, damas y caballeros, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio y también último episodio de Medio Extremo Podcast Especial Filtraciones. Hemos tenido un año muy intenso en lo que justamente a filtraciones se trata, que es lo que les hemos estado trayendo durante todo este último año. Guillermo Colini es mi nombre y estoy aquí acompañando al señor Santiago Donel. Muy buenas tardes, Santiago. ¿Qué tal, Guillermo? Qué gusto. Esta vez tenemos un lujo especial, pero también de nuestro gran superproductor, y lo aprovecho para presentar a Pablo Mercado. Lindo trabajo de fin de año para ponerle un broche a este gran ciclo. ¿Cómo les va, compañeros? Buenas tardes. Bueno, bastante habitual en estos casos, llegada a esta época del año, hacer un balance, un resumen del año. Un clásico. Y la verdad es que cuando nos pusimos a mirar lo que habíamos hecho este año, realmente creo que hoy nos va a quedar corto el resumen. Mirá lo que te digo. Qué bueno. Y sobre todo tan bueno que hemos hecho en este especial Filtraciones de Medio Extremo aquí en Radio Arroba. Y realmente vale la pena detenerse. Por supuesto, después luego, Guille, en las redes esto va a estar compartido, porque tenemos aquellos que se hayan perdido lo que fue durante este 2019, una enorme cantidad de buenas entrevistas e historias que hemos contado aquí. El resumen de todo lo que fue este 2019 en este rato que tenemos por delante. Bien, damas, caballeros, si quieren contactarse con nosotros, con Medio Extremo, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Por ejemplo, pueden utilizar Facebook y nos buscan como simplemente Medio Extremo o @Medio Extremo en Twitter. Bueno, arrancando con este resumen anual que fue bastante fuerte, controvertido también, pero por otro lado escalofriante, porque más de uno de los entrevistados nos ha contado cómo estamos siendo escuchados, cómo estamos siendo espiados y cómo la privacidad de lo que son las redes sociales en general prácticamente no existe. Sí, y también qué clase de filtraciones hay. Hemos visto cómo llegaron este año por primera vez a América Latina las grandes filtraciones. Hemos visto filtraciones buenas, filtraciones malas, filtraciones para dañar y operar políticamente, filtraciones para hacer conocer la verdad, filtraciones de humanos, de personas con distintos intereses, con distintas motivaciones, con distinto impacto, filtraciones que no tuvieron la repercusión que se merecían, otras que por ahí estuvieron sobreexpuestas. Y un poco las conclusiones a las que llegamos siempre, ¿no? Que las filtraciones no son ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas, ni una mejora ni un empeoramiento, pero claramente el futuro del periodismo pasa cada vez más por las filtraciones, y además de ser una herramienta de trabajo cada vez más importante, también es una especie de metáfora de lo que pasa en el mundo y en la comunicación sobre todo, ¿no? Y una característica que tuvimos este año, Guillermo, Santiago, fue la de haber abordado esta problemática y este fenómeno desde diversos ángulos, lo que nos da también una riqueza para comprender este fenómeno, porque lo hemos abordado desde el aspecto legal. Como decía Santiago, fue el año en donde las filtraciones explotaron en América Latina. Ahí pasamos por Brasil, pasamos por Ecuador, por ejemplo. Lo hemos abordado desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista del manejo de las redes, las nuevas tecnologías. Lo hemos abordado desde el punto de vista de la relación con la justicia, no solo en la Argentina, sino en Perú y en Brasil fundamentalmente, en donde las filtraciones derivadas del escándalo conocido como Lula Leaks o Morogate tenía implicancias en dos de estos fenómenos: un aspecto comunicacional, un aspecto tecnológico, un tercer aspecto judicial y por supuesto en un contexto político determinado. Bueno, esto es parte de lo que veremos compartiendo durante esta hora que tenemos aquí en Radio Arroba. Si te parece, arranquemos, porque no va a quedar corto el programa. La primera tiene que ver con aquella entrevista que tuvimos con Adriana Meyer. Si les parece, la presentamos, Guille, de esta forma, porque es un caso no de este año, que tiene un tiempito ya, pero con la particularidad de ser, Santiago, una filtración en donde hubo una especie de quiebre humano. Alguien filtró una información que no debió haberse conocido. Hablando de casos escalofriantes. Bueno, a continuación vamos a escuchar el audio de Adriana Meyer,
periodista de Página 12, que nos habló de los Plumas, la división de la Federal que se encarga de infiltrarse en organizaciones sociales, partidos políticos y sindicatos. Y la verdad que una de tus grandes investigaciones tiene que ver con este tema que estamos tratando hoy, que es la famosa filtración de la gente de Balbuena, ¿no? Nosotros hablamos de filtraciones buenas, filtraciones malas. Queremos saber cómo se infiltró Balbuena y cómo se infiltró la información para sacarlo. Y un poco ahí te doy el pie para que nos cuentes esta historia tan fascinante a los oyentes. Cómo no, gracias Santiago, el honor es mío trabajar con alguien de tu talla, así que estoy muy abajo en varios escalones, pero bueno, en un punto creo que todos, inclusive los colegas que están ahí al lado tuyo, tenemos un denominador común, que es que nos gusta profundizar las cuestiones, no quedarnos con lo obvio, no quedarnos con lo políticamente correcto y ir para adelante, ¿no? Así que en ese sentido, gracias, la privilegiada soy yo de que ustedes me hayan convocado. Qué grande, Adriana. Balbuena es realmente un caso, si se quiere, pintoresco en un sentido, pero también muy grave, porque yo lo conocía a Balbuena. Incluso el nivel de perversidad que tiene, lo que significa la infiltración, que parece algo sacado de películas de Hollywood, ¿no? Y sin embargo nos ocurrió a nosotros. Este señor, Alejandro Américo Balbuena, siempre fue policía y hace más de una década se propuso infiltrarse, y para eso, fíjense ustedes, estudió en Éter. O sea, él acudió al núcleo de una escuela, digamos, si se quiere, progresista dentro del y ahí, bueno, tuvo de docente a compañera nuestra de Página 12. Yo no lo tuve de casualidad porque yo era docente en ese momento, pero yo sí lo llegué a conocer en la calle cuando era movilera. Y ahí, viste, todos lo conocían, nos parecía algo limitado, ¿no? Pero tenía, por ejemplo, llegaba primero, se iba último, hacía muchas preguntas. Y bueno, como decías vos, pasaron 11 años hasta que en abril del 2013 él se había infiltrado en lo que fue la agencia de noticias Rodolfo Walsh, fundada por Rodolfo Greenberg, y aprovechándose de que él había sido compañero de primaria de Greenberg, ni siquiera amigo, compañero de primaria. Y ahí hacía de periodista, ¿no? Pero bueno, su rol evidentemente excedía eso, porque en abril de 2013 se supone que por una interna policial a ellos les llega el dato, lo chequean, y finalmente era cierto. Balbuena era un agente, un pluma de la Federal, un agente especial del Servicio de Inteligencia de Reunión de Información que tiene la Federal, la División Análisis del Departamento de Seguridad y Estado de la Policía Federal, nada menos. Bien, estábamos escuchando el audio de Adriana Meyer haciendo un recuento de todo lo que vimos a lo largo del año y nos contaba, bueno, de los policías federales involucrados en por ejemplo, los medios independientes o las organizaciones sociales, como hablábamos, algo bastante escalofriante por suerte, porque es una división que tiene alrededor de 1000 efectivos. Sí, no, el caso Balbuena, muy famoso, que había explotado al principio de año. Creo que lo condenaron a Balbuena, no sé si a 3 años o algo por el estilo, pero bueno, estuvo bueno. Vino Adriana, que venía cubriendo el tema desde hace años, una experta en la cobertura de movimientos sociales y de las organizaciones de izquierda, y la verdad que nos iluminó mucho con este caso, ¿no? Hablando de infiltrados malos, ¿no? El segundo corte tiene que ver con la visita que hubo en el estudio aquí en Radio Roba de Gladys Cabezas. Una de las notas, si querés, más emotivas, porque inclusive aparece ahí, Santiago conoce bien, por supuesto, esta historia, el recuerdo de aquel caso 22 años después, más de 22 años después, del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, en la temporada del 97, allá en Pinamar, en 25 de enero exactamente, y cómo ese caso también puso al desnudo relaciones entre el poder, inclusive cómo fue el accionar del propio medio de comunicación, que es en esta parte puntualmente donde se comparte ese recuerdo, y ahí Santiago también tenía algo para decir. Bueno, vamos a escucharlo, adelante. Y vaciando una piecita que tenía mi mamá con cosas, encuentro un montón de cosas. Y encuentro esta carta. Y da la casualidad que todo lo que ellos le decían, yo nunca la había leído la carta, da la casualidad que todo lo que ellos le cuentan a mi mamá acá me lo contaron a mí, porque yo fui a verlos a ellos en la cárcel. Y ellos me decían, yo no pido que me rebajen la pena, ¿verdad?, pero quiero que sepa la verdad, que nosotros nos llevaron engañados, que en realidad hay gente, más gente arriba. ¿Qué es lo que pasa un poco cuando vos hablás de Menem y Chabrán? Chabrán era más que Menem.
No, Menem le tenía que, no, Chabrán le tenía que responder a Menem. Chabrán era más que Menem, Chabrán era testaferro de todo el mundo. Por eso, quien dice sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la cabeza, eso se lo dice Chabrán ¿a quién? ¿A quién se lo dice? ¿A Clarín? No, a la revista Noticias. Noticias, a Noticias. Y Noticias le importó nada y José Luis se fue con Gaby esa temporada a Pinamar, cuando no quería ir, pidió no querer ir. Y sin embargo fueron. Pues digo, hay muchas cosas entre telones que a veces uno, No, muy importante. viste, lo tiene como cambiado y me parece que es lógico todo eso. Y yo te digo, yo tuve un gran problema con la revista Noticias, vos no te vas a acordar, pero yo cuando voy te vas a acordar, quiero decir, a la comisaría de Pinamar y lo entrevisto al comisario, ¿cómo se llamaba? Gómez. Con Gómez, y ahí es donde él me dice, lo mató la revista Noticias. Sí, bueno, Y lo yo mató la revista Noticias, la revista Noticias quería vender. Está bien, pero digo yo... Pero le importó nada su... No lo cuidó. No lo cuidó. Es lo que te estoy diciendo. No lo cuidó la policía, no lo cuidó la revista. Lo mataron ellos, lo mató Gómez porque ya tenía todo planeado. O sea, es una La forma liebre psicópata Gómez. de echar la culpa a No, los pero demás. es lo que te estoy diciendo, que yo Claro. cuando lo publico, lo de la revista Noticias se pusieron furiosos, llamaron, ¿cómo publicó eso? Bueno, gracias a eso, a la semana siguiente lo echan a Gómez y lo empiezan a investigar. Bien, escuchábamos a Gladys Cabezas, la hermana de José Luis, Sí, que estuvo bien. aquí en el estudio luego de 22 años de la muerte del periodista gráfico. Interesante lo de que decía de Menem y de Chabrán, ¿no? Las 3 noches anteriores, las 2 noches, por lo menos 3, que anteriores a la muerte de José Luis Cabezas, Menem estuvo con Chabrán primero en un campo en Entre Ríos y después en Mar del Plata, donde Menem había ido a ver la carrera de Scioli y Chabrán se había anotado, según la investigación, con un nombre falso en un hotel ahí también. Y de vuelta, ¿qué fue? La investigación de Ada Fonre, la amante de Chabrán, que también era su testaferro, fue el haberle sacado la foto. ¿Qué fue? Fue claramente ahí también le tiró el cadáver Menem a Duhalde, era sin duda un vuelto por el caso Coppola, donde un juez de la provincia de Buenos Aires, Bernasconi, investiga a Menem y a su círculo íntimo. Entonces hay una guerra ahí que por un lado tiene que ver con, así como Duhalde le había cerrado la reelección a Menem se la cierra a Duhalde con este caso, pero también había un tema personal, si querés, ¿no? Esto de una foto es una bala. Entonces había una mezcla de intereses y de filtraciones, ¿no? No sabemos cuál de todas ellas le termina determinando la suerte de José Luis, pero un poco lo que reclamaba Gladys, la hermana, que Noticias ya sabía que había tocado algo y no le advirtió a tiempo a Gabriel Michi y a José Luis, que no los cuidó, no lo trató seriamente a la amenaza de Chabrán. Bueno, es uno de los casos resonantes de la historia argentina en donde estos componentes que nos cuenta Santi estuvieron presentes, por supuesto, cuando el poder se siente tocado, a veces por la causa más insignificante que uno podría imaginar, Claro. pero representa la punta del iceberg en definitiva. Claro, y no sabemos cuál de todas esas filtraciones. Lo que sí sabemos es que a partir de la filtración del nombre de Chabrán, y te diría la mega filtración que hace el ministro Cavallo en el Congreso, donde se pasa horas exponiendo sobre un personaje que era hasta entonces desconocido y sobre sus alcances políticos, periodísticos, judiciales, económicos, es que empieza un poco, y sobre todo basado en un enfrentamiento que tiene Chabrán con American Express y con DHL en o también de vuelta, ¿no? Otro plano más que se mezcla, ¿no? El plano nacional con el extranjero, y todo termina con una visita del jefe del FBI de Estados Unidos a la Argentina, con Chabrán estando prófugo y a las pocas horas con su suicidio. Eso ocurriría el 20 de mayo del 98, un poco más de un año tras la muerte de Cabezas, tras el asesinato de Cabezas, y se pondría fin, al menos en esta etapa, hasta donde uno conoce, a esta historia. Y uno que vivió durante meses en Pinamar y en Dolores cubriendo este caso para el diario La Nación, la verdad que increíble, pasaron 20 años. Bueno, de ahí saltamos, Guille, Santiago, a la entrevista con Eduardo Valdés. Operación Puf Puf. La operación, exacto, que
que este año fue protagonista de este tipo de situaciones a partir de lo ocurrido con el caso de Alessio. Un Eduardo Valdés que mañana asume como diputado nacional, pero que durante este año estuvo bastante entretenido respondiendo lo que fue su aparición como nombre involucrado en la causa de contraespionaje, podríamos decir. Muy bueno, ¿cómo lo aclarás? Porque para que la gente sepa un poco, obviamente que para mí Operación Puf Puf es eso, es Puf Puf, no es nada, ¿no? Es un juez que pincha el teléfono de los kirchneristas que están en el pabellón de prisioneros ahí en la cárcel de Seiza, ¿no? Entonces con una causa trucha los pinchan. Y ahí los tipos están festejando porque tienen información de que va a pasar lo que termina pasando, que lo van a denunciar a D'Alessio, a Stornelli, a Santoro, etcétera, por una causa que claramente le va a hacer daño al gobierno macrista. Ahora, los grandes sesos de imaginación del grupo Clarín terminan queriendo hacerle creer a la gente que esto es prueba de que Valdés y de que Schiavi, no sé qué, Barata y demás, sí, habían inventado algo que no se puede inventar porque la extorsión no hay ninguna duda que existió, el extorsionador confesó que existió, entonces ¿cómo podés inventar algo que es real, no? Pero bueno, esto es un poco lo que Valdés en medio de esta acusación tan trucha vino muy picante y realmente le desnudó la cara a la cloaca del submundo de los espías. Sí, vamos a continuación a escuchar un pequeño extracto de la entrevista que realizamos aquí en Radio Arroba, Medio Extremo Podcast, a Eduardo Valdés, ex embajador en el Vaticano. Y gracias por darme la oportunidad de expresar lo que sí. Mi inocencia la trato de explicar en todos los lugares donde pueda y donde me llamen. Me encantaría que Jorge Lanata me hubiera llamado, que Nicolás Viñaki me hubiera llamado y que Luis Majul, que ayer fui al estudio donde él estaba para recibir a Stornelli y no me dejó participar porque hubiese querido, era muy bueno que Stornelli, él y yo habláramos cara a cara. La mejor forma de mostrar la inocencia en esta causa es poner el celular a disposición de la justicia, del juez que te toca. A mí me tocó Bonadío Policita como fiscal, en la denuncia que hizo Oliveto con Carrió. Me tocó Luis Rodríguez con Dilelo en la denuncia con escuchas ilegales que hace Stornelli, y me tocó Ercolini Mángano en la denuncia que me hace Daniel Santoro con esas mismas escuchas ilegales. Ninguno de los jueces me citaron a declarar. Sí me presenté yo espontáneamente y puse mi celular a disposición para que vean que si era el jefe de una organización para separar al fiscal Stornelli y al juez Bonadío de la causa Cuaderno, que verificaran en mi celular si esas comunicaciones, cuáles eran las comunicaciones que había tenido para hacer la conspiración. Bien, estábamos escuchando a Eduardo Valdés picante en su defensa. No, pero no solo eso, habló de cómo este grupo de D'Alessio extorsionaba a la gobernadora o investigaba a los miembros de la Corte Suprema, cómo acusó a Macri, que no es poca cosa, a periodistas, y dijo, claro, que este grupo trabajaba directamente para Macri, que Macri, que tenía una costumbre de espiar, que traía del gobierno de la ciudad, que nos recordamos a Ciro James, a Alfino Palacios, que trajo esa estructura a nivel nacional y que D'Alessio era parte de esa estructura. Sí, estructura que existía en la Argentina y en todo caso el gobierno de Macri se apoyó más fuertemente en eso, pero que existió en todos los gobiernos. Claro. Seguro, pero sigamos volando porque tenemos mucho material. Exactamente, y acá tenemos un capítulo internacional, lo habíamos mencionado en el comienzo, y es Brasil, y acá hay un doble nombre que se puede elegir a gusto del consumidor, Lula Leaks o Moro Gate. Está bueno. Santiago. Sí, acá estamos hablando básicamente de escuchas del grupo de Telegram de los fiscales del caso Lavallato, es el caso de corrupción más grande de América Latina, que involucra a las distintas contratistas de la empresa Petrobras, muchas de ellas constructoras, y sobre todo la trama de una en particular, Odebrecht,
cuyo jefe Marcelo va preso y las contestaciones hacen que caigan presidentes y expresidentes en toda la región, menos en la Argentina, donde la información está detenida. Pero en medio de todo esto, estas revelaciones muestran cómo el principal objetivo de muchas de estas, si bien las investigaciones de corrupción eran ciertas y existían en muchos casos, detrás de ellas había, por lo menos en el ánimo del juez Moro, que entonces era juez y que luego fue premiado y convertido en superministro de Justicia de este gobierno de Bolsonaro, y de muchos de los fiscales, incluyendo el fiscal jefe Dallagnol, había como una intención política de primero proscribir a Lula, después meterlo preso y sobre todo asegurarse que no participara en las elecciones del año pasado, que terminaría ganando Bolsonaro. Y acá bueno, un poco hablamos con Darío Piñotti, corresponsal de Página 2 en Brasil, sobre el tema. Creo que hasta el día de hoy, bueno, las consecuencias son que hoy Lula está en libertad, pero todavía está por un tema, si querés, técnico. Todavía hay varias acusaciones fuertes contra él. La causa Lavallato sigue, pero varios tramos a causa de estas escuchas han sido anulados y puestos en duda. Inclusive esta semana un juez sobreseyó a Lula en una causa de asociación ilícita con Dilma Rousseff y acusó a estos mismos fiscales de hacer política con los expedientes. Bien, a continuación los audios del periodista Darío Piñotti hablando de Lula Leaks y Moro Gate. Los Lula Leaks o el Moro Gate. O el Moro Gate, exacto. Títulos y sobrenombres no es lo que falta para esta saga, que tiene mucho de entramado político y hasta algunas grajeas de intrigas de espionaje, porque todo esto surge a partir de una fuente, una garganta profunda, si es que así se la puede llamar, que habría entregado más de 1000 documentos, entre ellos inclusive grabaciones, y también habría imágenes en las que el ex juez y actual ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, entre otras informaciones, el ministro estrella del gobierno conducido por el ex capitán Jair Bolsonaro, habría pactado con el jefe de los fiscales de la causa Lavallato cómo montar una denuncia contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva para que ésta fuera lo suficientemente eficaz en términos políticos y mediáticos a fin de terminar con la prisión del exmandatario, lo cual realmente ocurre, y no solamente transgredió la ley por este pacto oculto, sino porque cada vez está más en evidencia que este pacto entre el fiscal y el juez, ex juez, es algo absolutamente fuera de la ley e incluso transgredió también la Constitución. Sí. Bien, Bueno, escuchábamos a Darío Piñotti hablando del Lula Leaks o Moro Gate. sí, vamos, porque si no llegamos. Vamos derecho con Irina Hauser y las filtraciones de la Corte Suprema que dieron vuelta había mucho tema de que nadie se sabía por qué todas estas filtraciones aparecían, pero hubo muchísimas filtraciones en los últimos años que tenían que ver con la Corte Suprema. Una línea apenas, Santi, permíteme. Hasta hace 4 años la oficina de escuchas había pasado a manos de la Procuración General. Exacto, que antes venía de la CIDE, Directamente, de operaciones judiciales, después la agarró un tiempo la Corte Suprema, ahora la tiene la Procuración, como bien decís, y en medio de todo esto, muchas filtraciones. La lógica con que funciona esta dependencia, que lo que hace es ejecutar las escuchas telefónicas. Durante este periodo, que arranca en 2016, es cuando se empiezan a producir algunas de las filtraciones. Antes, en la gestión anterior, cuando estuvo a cargo de Cristina Camaño, esto no había ocurrido, a pesar de que el sistema mucho no se modificó. El sistema propiamente dicho de cómo se hace una escucha y cómo se transporta y cómo se envía a un juzgado. La primera filtración conocida fue una que se había hecho al celular de Oscar Parrilli, el exsecretario de la Presidencia, que era evidente que hablaba con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, la primera conversación que se filtra y que se hace famosa y que pasa incluso a
a estar presente hasta en los ringtones de algunos teléfonos, es la famosa conversación donde ella le dice soy yo pelotudo. Pero después de esa se filtraron muchísimas conversaciones más entre ellos dos a lo largo prácticamente de un año o un poco más inclusive. La conversación, en realidad la primera etapa de conversaciones entre Parrilli y Cristina que hay registrada no pertenece a una causa judicial, sino a algo que se llama precausa, que es un artilugio que utiliza la Agencia Federal de Inteligencia para salir de excursión de pesca. Y en este caso querían investigar si Parrilli se había llevado documentación de la Agencia Federal de Inteligencia, donde él había sido su último titular. Estábamos escuchando el audio de Irina Hauser, periodista de C5N y de Página 2 especializada en policiales y judiciales. Sí, el que viene me encanta porque creo que Tato Young, primero, nadie sabe más de Stiuso y de la CIDE que él, pero aparte, viste, está lleno de periodistas de la CIDE, y él no es un periodista de la CIDE, sino que es un periodista que cubre y escribe sobre la CIDE, y eso para mí es muy importante, y bueno, vamos directamente a escucharlo porque también fue un programa muy bueno. Vamos con el audio de Tato Young. Porque yo creo que el gran problema para mí, el deterioro, si querés, moral de la Argentina, se termina de armar en la década del 90, cuando los servicios de inteligencia empiezan a manejar la justicia. Porque los servicios, a diferencia de los jueces, no tienen ánimo de buscar la verdad. Si no tienen, lo único que les interesa son resultados. Pues casi que como que están entrenados para falsear la verdad, es como que les pagan para mentir, casi como por oficio, ¿no? Les pagan por resultados. Si eso supone una verdad, bien. Si eso supone una mentira, bien eso. También. Está bueno eso. La moral de ellos pasa por otro lado. Y en los 90, efectivamente, los servicios empezaron a manejar la justicia federal. Yo creo que hasta estos días no ha cambiado esa lógica, por eso no importan los hechos, sino que importan los resultados, los caminos, y esa contaminación también nos afectó a los periodistas, y yo creo que a todo el sistema, al sistema político y al sistema de poder, donde hay siempre operaciones de servicios que intentan manipular los hechos por un objetivo que buscan determinado, según cada tiempo político, ¿no? Si fueran hechos no sería inteligencia, escribiste en un libro hace unos cuantos años. Exactamente, ¿no? Ellos buscan otra cosa, que es el trabajo de los servicios en todo el mundo, claro. No es una cosa nuestra. Escuchábamos al periodista Tato Young, que nos ilustraba de algún modo acerca de los servicios de inteligencia y su relación con el Poder Judicial. Seguimos corriendo con Marcelo Justo y las filtraciones diplomáticas. Está Trump, están hablando del Brexit, del embajador, y se filtran todas las fichas. Trump queda enojadísimo, hace echar al embajador. Marcelo Justo, corresponsal de Página 12 en Londres. ¿En qué medida, como siempre, viste, cuando hay secretos de Estado en juego, en qué medida se está de alguna manera vulnerando la seguridad de una nación, y qué tanto eso puede entrar en contradicción con la libertad de prensa, o hasta dónde eso debería limitar a la libertad de prensa? Ese debate no está tampoco del todo cerrado acá, y obviamente con este caso surgió un poco más. Ahora, claro, el caso de Assange también acá despierta otro tipo de resonancias, ¿no? Pero sí. Marcelo, ¿cómo se pone en tensión con todos estos movimientos y de unos años a esta parte, entre filtraciones, el rol de los estados, la discusión de la libertad de prensa, que vos decís, bueno, después sale a desmentir el jefe policial, pero el tema ya está instalado? ¿Cómo se ponen en tensión ciertos presupuestos que hasta hace algunos años no se cuestionaban? Digo, la cuestión territorial, la cuestión de, digamos, como que había compartimentos estancos que ahora no quedan claros cuáles son esos límites. Te agrego otro dato, sí, para tu análisis. No sé si viste, Marcelo, que esta semana el Europarlamento terminó confirmando que hacía espionaje masivo, tal como había denunciado Snowden en su momento, y habían negado a las autoridades de la Unión Europea, digamos, sumándose a todas estas revelaciones, ¿no? Claro, sí, no, y todas esas revelaciones, es decir, bueno, exactamente dónde quedan parados los distintos estados cuando quedan tan expuestos muchas veces, digamos. Acá fue famoso también el caso de los LuxLeaks, cuando claro, se reveló también nuevamente con esos leaks que el que era el presidente de la Unión Europea
había sido durante 10 o 15 años como primer ministro de Luxemburgo, uno de los principales responsables de que los paraísos fiscales, que Luxemburgo actuara como paraíso fiscal y que diera especiales preferencias a determinadas empresas en detrimento de otros aliados dentro de la misma Unión Europea. A pesar de eso, se lo confirmó a él como presidente de la Comisión Europea, lo que terminó convirtiendo un poco en una farsa, ¿no? Pero Bien, estábamos escuchando el audio de la entrevista que realizamos aquí en Medio Extremo Podcast a Marcelo Justo acerca de las filtraciones diplomáticas en el marco del Brexit. Y de Inglaterra o del Reino Unido nos vamos a Puerto Rico, porque este año, si hay que elegir una de las fotos, Puerto Rico claramente está presente en el resumen de imágenes de lo que fue este 2019. Todos recordamos por ejemplo, ni más ni menos que Ricky Martin encabezando movilizaciones multitudinarias y otros artistas de la isla que son muy populares en el mundo entero. Ahora, ¿qué había detrás de cientos de miles de personas en una isla pequeña movilizándose para pedir la renuncia del gobierno? Bueno, una filtración, ¿Y ni más ni menos. ¿Y quién la revela? Bueno, Omaya Sosa, quien en exclusiva para un medio de la Argentina habló con Medio Extremo y nos contaba cómo de aquella filtración de WhatsApp con unas charlas de hace un par de años se conoció ahora la filtración de Telegram otra vez, en donde no solamente eran las cuestiones de diálogos misóginos entre el presidente y sus ministros, sino también cuestiones de corrupción. Todo esto en una mega filtración que prácticamente terminó con un gobierno. Omaya Sosa, del Centro de Investigaciones de Periodismo de Puerto Rico. Es que Pero bueno, salió todo el pueblo a la calle en base a la reputación de lo que ustedes dijeron. No es poco. Dios santo, eso es una gran responsabilidad. Eso nos pone sumamente, de verdad, nerviosos y nos pone, bueno, nos recuerda lo que vale y la importancia del periodista, ¿no? Y de hacer nuestra gestión apropiadamente. Empiezo por rectificar lo del asunto de WhatsApp. Me vino a la mente eso del WhatsApp en vez del Telegram, porque aquí ya hubo un WhatsApp Gate hace 1 año y medio con esta misma administración. O sea que la primera filtración que hubo fue una filtración de otro chat que había entre funcionarios también de la administración Rosselló, pero aparentemente eran de un bando dentro del partido que era diferente, ¿verdad? Había una división interna y se entiende que esa filtración vino posiblemente de los propios allegados al gobernador, que querían esas personas fuera del gobierno. Y a esas personas están pendientes de encauzamiento y todo aquí con el Departamento de Justicia por ese WhatsApp Gate que le llaman, ¿no? Pero lo que ocurría en ese pequeño chat que tuvo que ver con intervenciones indebidas durante las elecciones con jueces electorales, ¿no? No tiene no se acerca en nada a la magnitud de lo que estamos viendo en este Telegram Gate. Yo no creo que es casualidad que es Telegram, porque es que los funcionarios o las personas que quieren actuar con secretividad en el mundo se han movido a esa plataforma entendiendo que ya había habido tantas situaciones con WhatsApp que no es tan seguro como Telegram o Signal o otras herramientas. Qué interesante. Y pienso que por eso realmente termina siendo el Telegram. De hecho, se ha dicho que una vez empiezan a descubrir los asuntos en Telegram, se movió personal del gobierno de Puerto Rico a Signal, pensando que ahí no se va a filtrar. Night school 40 blues. Well, I took some stuff that said would cool ya, but nothing seemed to light my fuse. But it's all in the past, like the check that's in the mail. She was a tall whiskey glass. I was an old hound dog that just loved to chase his tail. Until I met a blind man who taught me how to see. Yeah, a blind man who could change night into day.
Muy bien, damas, caballeros, queridísimos oyentes, de regreso en este segundo bloque de Medio Extremo Podcast especial Filtraciones. Estamos haciendo un repaso de todo lo que sucedió durante el año, todas las entrevistas que realizamos, que fueron muy interesantes y muy fuertes, unas cuantas de ellas. Si quieren, pueden comunicarse vía las redes sociales, por supuesto, a través de Facebook o Twitter. En Facebook nos pueden buscar como Medio Extremo, o en Twitter nos pueden buscar simplemente como @medioextremo. También pueden ver todos los podcasts del año en medioextremo.com y leer todas las notas de Santiago O'Donnell y del equipo. Sí, muchas cosas que no pudimos meter. Yo quiero destacar, bueno, tuvimos la entrevista exclusiva la primera vez que habló en la Argentina Fidel Narváez, que fue el cónsul en Ecuador durante 6 de los 7 años que estuvo Julian Assange asilado ahí. Es uno de las personas que más hizo por Assange. También fue el que le consiguió asilo en Ecuador a Snowden, y bueno, nos habló de muchas cosas. También tuvimos la visita en persona, nada menos que de Diego Cabot, el periodista de investigación de La Nación, que desarrolló toda la causa Cuadernos, que nos vino a contar toda esa causa. Julia Riesler, la autora del libro Acción Psicológica. Natalia Suazo, que es una especialista en comunicación digital, que habló también de su libro Las guerras de Internet y de las fake news. Y no me quiero olvidar de nadie, mucho más. Bueno, estuvo Sergio Maldonado, nada menos que el hermano de Santiago Maldonado, que bueno, no hace falta hablar mucho sobre él. También Lorena Martins, que nos vino a contar todo el caso de su padre Raúl Martins, el proxeneta y ex agente de la CIDE, que ahora tiene pedido de captura. Creo que la nombramos a Natalia Gurete, una gran investigadora del CONICET y de la Universidad de Quilmes, que habló de su libro Odiar en redes. Vino justo después de la masacre de Christchurch a explicarnos cómo estas imágenes en video, cómo se controlan, cómo se hace para que no se propaguen y demás. Del mismo modo vino Rodrigo Iglesias, abogado de varios de las personas que fueron, yo diría, injustamente encarcelados por el caso de la Gorra Leaks, que es un caso de una gran filtración de la policía de la Argentina. Y pudimos hablar con el gran periodista chileno Nicolás Sepúlveda de CIPER, que nos contó todo el caso de las filtraciones de los carabineros en sus contactos también con Gendarmería Argentina y con la Secretaría de Seguridad, en una causa que falsamente acusaba a la comunidad mapuche de traficar armas, y bueno, que fue un poco también, terminó explotando en el estallido social de Chile, y también fue lo que nos llevó a hablar con Sergio Maldonado. Del mismo modo que el caso Martins nos llevó a hablar con Gustavo Vera, un investigador de la ONG La Alameda, que ha tenido muchísimo contacto con el Papa Francisco y que ha sido un gran experto en el caso de tratas, y nos habló también de las filtraciones que se producen en todo este tema de la trata de personas. También la ex embajadora en Gran Bretaña, hablando de Fidel de Narváez, nada menos que Alicia Castro, también fue protagonista de uno de los programas. Ella, pocas personas lo conocen, tanto a Julian Assange como ella. Es una amiga personal y también una activista de su causa. Y finalmente María Belén Bartoli, una joven periodista que está empezando un trabajo muy interesante en La Plata y que sigue mucho este caso de Alessio, del cual habló Pablo más temprano. También estuvo, no sé si me estoy olvidando de alguien. Y lo dejaste a Ricardo, al patán, al final. Qué grande, Ricardo Ragendorfer, que justamente te preguntaba, había una filtración muy interesante en la causa de la masacre de Monte, entonces exacto, nos vino a hablar de esa filtración en particular, pero también un poco de cómo toda la doctrina Chocobar se basaba también en ciertas actitudes de la Secretaría de Seguridad, o sea que la filtración en la causa de la masacre de Monte, que derivó a la detención de prácticamente del intendente para abajo, creo que cayeron todos, también nos permitió hablar de seguridad con una figura mítica de lo que es la cobertura de los policiales en Argentina, como es el querido amigo Ricardo Ragendorfer. La verdad que hace un año increíble, cargado de información, y como decíamos al principio, analizada y observada de distintos ángulos, y tuvimos mucho lo internacional, y vos lo mencionabas hace un ratito, a Perú,
porque es parte de la información internacional y de las filtraciones pasaron por este país, en donde hay una particularidad. Varios expresidentes o presidentes actuales pasaron por las más diversas categorías, desde prófugos a renunciados, a presos y suicidados. Lo de Perú es realmente interesante y lo conocimos de la mano de Carlos Noriega, también aprovechando un poco, para los que no saben, soy editor internacional de Página 12, entonces cada tanto recurro a algunos de nuestros colegas ahí, y Carlos es un corresponsal de muchos años en Perú, y habló de un caso, justamente todo este tema que dice Pablo, muchas de estas derivaciones, como no avanzaba la justicia, cosa que también estaría pasando en la Argentina, así que es bueno para los que escuchan. Ahí lo que hubo una gran filtración a un periodista muy prestigioso que se llama Gustavo Gorriti, de IDL Reporteros, y a partir de ahí empezó a encadenarse toda esta serie de hechos. Se cerró el Consejo de la Magistratura, echaron al fiscal general, hubo protestas en las calles, termina cerrando el presidente del Congreso, un Congreso desprestigiado, dirigida por una Keiko Fujimori que estuvo encarcelada y que hace poco en otro fallo escandaloso consiguió su libertad condicional. Bueno, todo esto a partir de la filtración que nos cuenta Carlos Noriega. Sí, el fujimorismo en ese contexto en el que salen estos audios, manejaba el Congreso y, digamos, está bastante empoderado, con mucha fuerza política, ¿no? En ese momento, por ejemplo, acuérdate que unos pocos meses antes, en marzo, o sea, 3 meses antes que salgan estos audios, había tenido que renunciar el presidente Kuczynski, agobiado por caso de corrupción, y un poco el fujimorismo, a raíz de eso, había, digamos, se había reimpulsado su poder en el Congreso, había retomado fuerza, había asumido Vizcarra, que hasta ese momento se le veía como un presidente más bien cercano y un poco casi en las manos del fujimorismo, de la mayoría parlamentaria fujimorista, y el fujimorismo también ya estaba empezando a ser investigada, Keiko Fujimori, por sus vínculos con Odebrecht, y estaban tratando de parar esto en el Poder Judicial. Y en el caso del ex dictador Fujimori, como decías, recordamos que él había sido ya indultado por Kuczynski como parte de un negociado bajo la mesa con el fujimorismo, y en ese momento, digamos, organismos de derechos humanos y otros estaban apelando para intentar revertir ese indulto. Es decir, el fujimorismo estaba manejando sus influencias en el Poder Judicial con 2 frentes, uno para tratar de limpiar a Keiko de los cargos por corrupción y otro para evitar que Alberto Fujimori regrese a prisión, ¿no? Ese es el contexto en el que explotan y salen estos audios que revelan toda esta mafia judicial vinculada con vinculaciones políticas también, ¿no? Ahí escuchaban, damas caballeros, un extracto de la entrevista que se le realizó aquí en esta casa, desde Medio Extremo Podcast, a Carlos Noriega desde Perú, que nos contaba lo del culebrón político, que bueno, ya les contábamos anteriormente, las bajas que ha tenido desde la política, desde lo judicial también, por supuesto. Y como las filtraciones abarcan todos los rubros que uno puede imaginar, la cuestión ambiental, que es algo importante también, estuvo presente en Medio Extremo este año. Claro, vamos corriendo con la de Esteban Servat, el argentino que creó Ecolix, que es un sitio reconocido mundialmente, y actualmente Esteban está en Europa trabajando sobre todo en el tema de los transgénicos. Se nos presentó la oportunidad de hacer esto en lo ambiental, fue un poco también por una necesidad de supervivencia. El fracking vino a nosotros, Mendoza, con esa legislación ejemplar que yo les contaba, tenía garantizada la protección de su agua, y tiene una ley de aguas también ejemplar y muy antigua, donde se distribuye el agua en un lugar que es un desierto. Mendoza, tienen que saber que es un lugar donde solo el 3% de su superficie es cultivable y el 97% es desierto. Y todos los ríos de Mendoza combinados no llegan, creo que ni al 5% del caudal del Río de la Plata. Es una zona extremadamente seca, donde la megaminería se prohibió justamente por la amenaza que eso era para el caudal de agua de Mendoza, y el fracking es todavía peor, porque cada pozo utiliza hasta 40 millones de litros de agua dulce por pozo. Ahora, esta decisión suicida la tomaron hacia finales del 2017 y se iniciaron los primeros pozos que eran pruebas piloto, en base a los cuales se hizo un estudio de impacto ambiental. Como el resultado de ese impacto fue negativo para el gobierno, porque ya estaban contaminando con los primeros 4 pozos, les daba que estaban contaminando los acuíferos, como el gobierno estaba ocultando el informe y lo mantuvo secreto, se hizo una audiencia pública. Bien.
lo hicimos un poquito más corto para tratar de llegar con todos los audios que tenemos ahora. Pablo, contanos. Bueno, el repaso también de la Vamos a visita. dejar pasar algunos, no llegamos con todos, Guille. Nos encantaría. Por ejemplo, bueno, ibas a decir, ¿no? Algo de Gonzalo. Gonzalo Carvajal es un colega que trabaja sobre Big Data, sobre el manejo de grandes bases de datos y cómo llegó para quedarse este Pero mecanismo. aparte es un tipo que trabajó mucho en el Instituto Patria, que conoce mucho lo que es la gente de Parril y demás, mucho de lo que no me sorprendería verlo en un puesto importante ahora. Estaba trabajando en la campaña de Fernández y nos contó un poco cómo todas estas nuevas herramientas trabajan en la Argentina. Y se utilizan como insumos para armar campañas políticas y para la toma de decisiones, en definitiva. Después, bueno, tuvimos el lujo de tenerlo en persona, Andrés Fontana, profesor de Seguridad Internacional de la UBA, que vino a hablar de la filtración, el famoso whistleblower con el tema de Ucrania Gate y de Trump y demás, que también hubo ahí una filtración de su propio círculo íntimo. Voy a hacer una pequeña corrección. Dale. A mí la cuestión de la filtración me parece que atrae, porque parece, viste, una cosa que se escapó. Y la verdad, en primer lugar, sobre el tema Trump, más que una filtración, es una obligación que tiene el funcionario por ley, que se entera de algo ilegal y tiene la obligación de denunciarlo. Y a los ojos del señor que hizo la, entre comillas, filtración, lo que él escuchó, y hay que hacer otra aclaración, lo que él escuchó no lo escuchó porque ilegalmente le intervinieron los teléfonos o pícaramente le escucharon las conversaciones. En Estados Unidos hay una ley y hay una institución, una agencia del Estado que se llama National Archives and Records Administration, o sea, un archivo nacional de archivo y registros que administra todo lo que ocurre desde la oficina y hacia la oficina del presidente, entre otros temas, pero centralmente es eso. Ustedes habrán visto en las universidades norteamericanas, cada tanto hay un gran edificio con el nombre de un presidente. Bueno, dentro de ese edificio está todo lo que ocurrió durante la presidencia de este señor, que puede ser Carter, puede ser Reagan, puede ser Lyndon B. Johnson, como en la Universidad de Texas. Que es una torre magnífica la que alberga la biblioteca Lyndon B. Johnson. ¿Por qué? Porque se lleva el registro de cada conversación, por ley, todo lo que dice el presidente y todo lo que le llega al presidente por teléfono, por el medio que fuere, tiene que quedar registrado. Por lo tanto, oficialmente se podría decir que el presidente tiene el teléfono pinchado. Y alguien tiene que escuchar para que eso se registre, se guarde, etcétera. Y cuando escuchan algo que está fuera de la ley, en principio tiene la obligación de, no sé si denunciarlo, pero por lo menos informarlo. Bueno, no vamos a tener tiempo. La verdad que Beatriz Busaniche es una de las personas que más sabe sobre todos estos temas que venimos hablando en la Argentina. Es la titular de la Fundación Vía Libre, habla es una activista en el tema de neutralidad de redes y vino acá y habló mucho también sobre el tema Gorra Leaks y sobre en general cómo las redes manejan estos temas. Y también vino Damián Loretti. Y hablamos con él sobre el caso de Olavini, el amigo de Julian Assange, detenido en Ecuador. Damián Loretti es un abogado argentino especializado en temas de comunicación que forma parte del equipo internacional de defensa de esta persona que estuvo mucho tiempo detenido, muchos días detenido en Ecuador, acusado, vaya uno a saber qué, porque ni siquiera ellos lo tenían demasiado. Y la verdad que una inminencia, Damián Loretti, creo que debe ser la persona, el abogado, el jurista que más sabe de libertad de expresión, un protagonista clave en el pasaje de la ley de medios acá en la Argentina, así que fue un lujo tenerlo. Y de ahí ya pasamos a Marta Peirano, la verdad que nos sacudió Marta, este reportaje lo hice en la Ciudad de México, donde ella, que es una especie de, para decirlo fácil, es
Snowden es admirador de ella y le escribió un prólogo. Es uno de los referentes europeos en todo este tema de filtraciones y de fake news y de por campañas de desaliento al voto y todo. Fue directora de Cultura del Periódico de España, actualmente es columnista en tecnología del diario El País de España, y su libro, recordarme cómo escribió un libro, ahora ya me va a salir el nombre, pero tenés El enemigo conoce el sistema. El enemigo conoce el sistema. Pequeño libro rojo del activista en la red con prólogo de Edward Snowden. Hace años que los periodistas estamos produciendo más contenido del que nuestros lectores son capaces de leer. Y esto empezó un poco con el tema del SEO, ¿no? Cuando empezamos a optimizar nuestros contenidos para buscadores. ¿Qué es el SEO? Claro, el SEO es un conjunto de, digamos, estrategias para que tu noticia, para que tu titular o tu contenido suba en el ranking de Google. Suba en busca. Se dice optimizar para buscadores, pero en realidad lo que haces es utilizar una estructura específica para el titular, meter unas palabras clave, codificar ese contenido con tags, ¿no? Con clasificarlo para que el buscador sepa encontrarlo, ponerlo en las negritas. Suele ser mejor que sea corto, que sea... Es decir, hemos dejado que alguien que no era nuestro director venga y nos diga cómo escribir las noticias, con la idea o con la promesa de una audiencia infinita, de una audiencia mucho mayor a la que... Bien, damas y caballeros, escuchamos el anteúltimo audio y con este, bueno, nos vamos a dejar con uno más antes de partir, pero por supuesto despidiéndonos de todos los que estuvieron del otro lado a lo largo de este año de Medio Extremo Podcast especial Filtraciones. Agradecemos por supuesto a Julián Doyle, que es parte de toda esta locura. Agradecemos desde luego a Radio Arroba, nuestra segunda casa, nuestro segundo hogar. Estamos hablando de Nico Zamorano y Diego Rodríguez, al doctor Juan Pablo del otro lado operando Gracias, Juan el Pablo. sonido y la operación radial. Bueno, seguramente nos queda nombrar a alguien más antes de partir, Santiago. No, antes de despedirnos, sí, queríamos, hace 2 semanas vino Tomás Lukin, también habló de todo lo que es, él escribió conmigo un libro sobre los Panama Papers, nos vino a contar cómo es el mundo de los whistleblowers, digamos, las filtraciones del mundo financiero, hablamos de muchos, y él mismo después produce a través de nuestro productor estrella Pablo Mercado, consigue el broche de oro, que es la entrevista con Hernán Arbizu, creo que es el filtrador más importante de la Argentina. Y el que dio comienzo de alguna forma a todo esto en América Latina y casi que en el mundo, diríamos. Un ex JP Morgan que vamos a cerrar con él. Antes que yo, por mi parte, quiero agradecerle muchísimo a Guillermo, a Pablo, a todo el equipo y a la radio, y espero que la próxima temporada sea tan buena como esta y vamos a seguir con las filtraciones. Pablo. Bien, damas y caballeros, con este último audio nos despedimos. Recuerden que seguimos vivos a través de www.medioextremo.com o en las redes sociales Facebook y Twitter, @medioextremo en Twitter, simplemente Medio Extremo en Facebook. Lo dejamos con el último audio, el ex banquero de JP Morgan, precursor entre los filtradores, Hernán Arbizu. Muchas gracias a todos, hasta la próxima. Creo que ya estamos en condiciones de hablar con un invitado de lujo. Realmente yo creo que si hablamos de filtraciones y hablamos de la Argentina, en nombre de nuestro invitado, es el primero que sale a la luz, un verdadero precursor de todo lo que está pasando en América Latina. Te dejo a vos, Guillermo, el gusto de presentarlo. Bien, damas y caballeros, estamos en contacto en línea telefónica, en línea directa, con Hernán Arbizu, ex banquero y ex JP Morgan. Hernán, muy buenas tardes, bienvenido a Medio Extremo Podcast, especial Filtraciones. Te saludamos Santiago O'Donnell, Pablo Mercado y Guillermo Colini. Hola, gracias por llamarme y gracias por la presentación. No sé si es buena o mala la presentación, ¿no es cierto? Por lo menos fue pintoresca, claramente. Claro, sí. Ustedes justo me preguntaron si a alguien le molestaba y se cortó. Querer o reventar. Así que no, bueno, les decía que cuando me preguntaban qué fue lo que más le molestó al banco, si el error estúpido que hice yo, que en definitiva eran $3 millones, o lo que denuncié. Claro. Es decir, les comentaba, lo mío pasó en mayo del 2008, en julio, una persona repito, yo ayudaba a los clientes, por fortunas más importantes de Latinoamérica, en evadir y lavar dinero. Una persona que hacía es decir, era el trabajo mío en el banco, por lo que me pagaban, ¿no es cierto? Claro. Una persona en julio le dijo a su empleador, mira, me quiero ir a mi casa. Le dijeron, bueno, está bien, andate. Dijo, no, ¿me acomodan o hago la gran Arbizu? Claro. ¿No es cierto? Comienzo del espacio publicitario.